Bien, amados hermanos, vamos entonces a capítulo 6 de este libro, clase 7, la tormenta que se avecina sobre el género y la sexualidad. ¿Ok? A modo de introducción, tenemos que señalar que la Iglesia de Jesucristo enfrenta un desafío sin precedentes. ¿A qué nos referimos? A la colisión, ¿no? El choque entre la Iglesia y una nueva ética sexual, un choque entre la revelación y la revolución. ¿A qué se refiere? La revelación, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado en su palabra, y la revolución principalmente secularista, LGTB, que hoy día estamos enfrentando. Esta revolución exige un reordenamiento completo de la civilización. ¿Y qué contempla ese reordenamiento? Cuestiona el fundamento esencial de lo que significa el ser hombre y el ser mujer. O sea, desafía lo que hasta hace algunas décadas era lo que todos entendíamos, y rechaza, obviamente, la revelación de Dios y sus mandatos desde la creación. Al rechazar los mandatos de Dios y el diseño, rechaza, obviamente, la bondad del Señor, de Dios, en el diseño, ¿cierto?, del sexo, la masculinidad y la feminidad. Todo eso está en juego en lo que esta cosmovisión está rechazando. La pregunta es cómo llegamos hasta esta situación, cómo llegamos hasta lo que hoy día estamos enfrentando. Y el génesis, o lo que fue el punto de partida de esto, comenzó cuando los científicos desarrollaron técnicas para liberar de la reproducción, liberar de la reproducción a la sexualidad humana. ¿Ok? Dice el autor, es imposible sobreestimar el impacto que tuvo la llegada del anticonceptivo oral, ¿ok? De cara, ¿cierto?, a lo que estamos hablando hoy día. Entonces, el primer punto es justamente este: la anticoncepción y la revolución sexual. Los anticonceptivos rompieron el vínculo entre el sexo y la procreación, dando lugar a una pandemia de relaciones sexuales fuera del matrimonio, y además a un nuevo concepto de la sexualidad y el género. Eh, Esto, claro, que nosotros, la mayor parte, hemos nacido con esto ya en boga, ¿cierto?, en aplicación, pero cuando uno va más atrás, se empieza a dar cuenta cómo esto de la anticoncepción fue el detonante, podríamos decir, para la revolución sexual. Los anticonceptivos que hicieron liberaron a la humanidad de las cadenas de la cosmovisión bíblica que guiaron a la civilización occidental durante siglos. Tener hijos, por lo tanto, pasó a ser una opción evitable, y la expresión sexual se expandió rápidamente. O sea, la expresión sexual de todo tipo se empezó a expandir, derribando todos los límites que se habían conocido hasta ese momento. Eliminar la posibilidad del embarazo reformuló el matrimonio, ¿cómo no, cierto? De una relación de pacto a una cita muy larga con beneficios residenciales. Eso disparó, entre otras cosas, la tasa de divorcios. Y en el caso de Estados Unidos, ya en el 1973, es decir, unos pocos años después de que se instaló la pastilla anticonceptiva, se legalizó el aborto. Se da cuenta como que hay una secuencia de esto, una especie de escala que va precisamente, no es una escala hacia arriba, sino que va como en decadencia. Si la píldora separaba el sexo de la procreación, ¿cierto?, a través del control de esto, ahora el aborto separa el embarazo de la responsabilidad. No era posible, si no era posible, en teoría, prevenir el embarazo, y si este llegase a ocurrir, entonces esos niños iban a ser desechados ahora legalmente, lo que es terrible, ¿no? En 1970 estaba en marcha la revolución sexual, y 50 años más tarde no vemos aún cómo va a acabar esto. O sea, el movimiento secularista, la revolución sexual, sigue en marcha aún, ellos siguen avanzando, y como veremos posteriormente, ni siquiera ellos saben muy bien sus límites. Lo que supone, ¿cierto?, a nosotros como creyentes un escenario bastante adverso. El punto siguiente nos habla del auge de del movimiento por los derechos homosexuales. Y yo lo quise poner así, a modo de antecedentes: en el 1969,
la profesión médica aún definía la homosexualidad como una enfermedad mental y las relaciones entre personas del mismo sexo eran en Estados Unidos consideradas delito en 49 estados. ¿Qué pasó? Hubo unos disturbios en Stonewall. Esto despertó los derechos humanos, perdón, los derechos de los homosexuales. Y posterior a esta movilización que hubo, por así decirlo, en Nueva York se realizó el primer desfile del orgullo gay, y pasado eso, otras ciudades también empezaron a imitar esto, y esto del desfile es también hoy día una realidad en países como el nuestro, y prácticamente yo creo que es algo global. ¿Qué fue esto de Stonewall? Que solamente quiero mencionar lo que dice el libro. Fue una redada que realizó la policía en un bar gay en Nueva York, y eso dio paso a manifestaciones y el levantamiento, ¿cierto? O la reclamación por parte de estos grupos de sus derechos. 50 años después de Stonewall, la realidad de los Estados Unidos es sumamente diferente. En cosas como, por ejemplo, se despenalizó la práctica homosexual en todo el país. Los homosexuales, lesbianas pueden servir en el ejército. Existe protección federal contra los crímenes de odio. Y obviamente, un grado más extremo, ¿cierto? Existe igualdad de matrimonio homosexual versus el matrimonio clásico. Alguien podría pensar, bueno, entonces ya esto está en condiciones de igualdad. O sea, un homosexual tiene los mismos derechos de un heterosexual. Y entonces debiese el movimiento estar tranquilo, quieto, conforme, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos y probablemente países más liberales. Sin embargo, la revolución no exige solo igualdad, sino una reconversión de toda la cultura, de toda la sociedad. La revolución LGTBQ no exige igualdad, como dije yo recién, sino que la eliminación de todas las cosmovisiones antagonistas. Entonces, ¿cuáles creen que es la principal cosmovisión antagonista a la revolución LGTBQ? Precisamente la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, que somos llamados nosotros a sostener, a defender y a proclamar. La igualdad de matrimonio ya estaba instalada en Estados Unidos. Sin embargo, para un sector nuevo, ¿cierto? Los llamados gays milénicos o millennials, ¿cierto? Dirían hoy día. El objetivo ya no es el matrimonio, porque para ellos el matrimonio es un símbolo de opresión, un sistema diseñado, valga la redundancia, para oprimir la libertad sexual, que precisamente esta revolución defiende. ¿El propósito cuál es, Iglesia? El propósito de esta revolución sexual es la anarquía total. Y tenemos que saber en ese sentido que las revoluciones nunca se conforman, nunca se sacian, siempre quieren más. Su objetivo es un cambio radical en todo el sistema moral de la sociedad, una reorientación integral de las normas sociales que habían gobernado la humanidad desde Adán y Eva hasta la aparición de este movimiento. El objetivo de los activistas de la revolución LGTBQ es hacer que todos parezcan un poco más queer, ¿sí? No sé si todos tenemos una definición más o menos común de lo que significa ser queer. Yo quise buscarla y ponerla acá para que tengamos un entendimiento, porque no necesariamente todos lo entendemos. Bueno, queer, una definición que encontré googleando, son las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, pueden identificarse con la palabra queer. Queer a veces se usa para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas. Cambiar con el tiempo y no encajar del todo una identidad u otra, por ejemplo, ser mujer o hombre, o ser gay o ser hetero. Eso es más o menos la definición. Ahora, en otro apartado, ¿cierto? Tenemos el movimiento transgénero y la revolución sexual. La letra más radical de la sigla LGTBQ es la T, de transgénero, porque precisamente el propósito del transgénero es redefinir no solo la sexualidad, sino la humanidad. Entonces, es la más radical dentro de este grupo. Da un buen ejemplo, creo, el texto, porque esta redefinición, y lo hemos visto hoy día, ha alcanzado también el tema deportivo, y el ejemplo es el caso de Martina Navratilova.
una tenista que ganó 9 veces el Wimbledon, que fue deportista gay ícono y defensora de las causas de los derechos de los homosexuales. ¿Qué pasó con esta mujer? Bueno, criticó la participación de mujeres transgéneros en los deportes específicos de género. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los deportes, digamos, de mujer, ella no estuvo de acuerdo en que allí participaran hombres que pretendían ser mujeres. ¿Qué pasó? Hubo una reacción inmediata entonces en contra de ella, de parte de la comunidad transgénero. La tenista, de hecho, había subido un tuit respecto de esto y lo retiró el tuit, lo borró. Pero luego ella dijo que iba a pensar la situación e iba a dar unas declaraciones de forma posterior. Bueno, cuando lo pensó, la verdad es que sus argumentos solo crecieron, porque con base científica y fisiológica, ella atendió básicamente a que un varón, ¿cierto? Vale decir, un hombre que ahora quiere pasar por mujer, un transgénero, una mujer transgénero, ya desde su infancia tiene un mayor número de glóbulos rojos, una densidad muscular y ósea diferente, y esto supone lógicamente una ventaja comparativa con cualquier mujer, es más si es gente que entrena, ¿no? Independiente de que haya regulado sus hormonas de forma posterior. Y calificó esto, mantuvo sus palabras con más argumentos como un ambiente fraudulento. ¿Qué pasó? La tenista fue destituida como portavoz de los derechos de los gays, producto de esto. Ahora, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra esta situación particular que yo creo que nosotros la vemos también? Hace poco hubo un pesista canadiense que a propósito, para reclamar precisamente en contra de esto, se inscribió. Y bueno, él batió todos los récords, pero él no quería hacer fraude, sino que quería demostrar eh, la locura, ¿cierto?, de integrar a, a hombres que se creen mujer en competencias deportivas. Pero, ¿qué quiere demostrarnos esto? Básicamente que no existen límites establecidos aún dentro de la propia revolución. Por eso decíamos antes que la revolución no se detiene, no se sacia. E incluso en la interna de la misma revolución comienzan a haber desacuerdos. Eso nos muestra un poco la historia de esta tenista, ¿no? No es solo la colisión entre la visión secular y la visión bíblica, la que nosotros sostenemos, sino que es la colisión dentro de la propia mentalidad secularista. No veremos, por lo tanto, en esta lucha, o en este enfrentamiento, no sé cómo decirlo, a conservadores contra liberales solamente. No veremos revolucionarios contra no revolucionarios, sino que dentro de la misma revolución, por ejemplo, la ideología feminista se va a enfrentar contra la ideología transexual, los activistas gays y lesbianas contra el activismo transgénero, ¿sí? Precisamente porque la revolución no se sacia, la revolución no se detiene. Los activistas, bien digo, transgéneros, exigen a la sociedad supere las etiquetas anticuadas y obsoletas de hombre y mujer que representan, según ellos, vestigios opresivos de una época pasada. La revolución transgénero, como nosotros somos testigos, ha adoptado un lenguaje de confusión y caos. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, ¿cierto? Tenemos que entender que esta ruptura del lenguaje expresa algo muy preocupante. Y se subvierte, ¿cierto? Se subestima la verdad misma al tener la pretensión de cambiar el lenguaje. Y vemos nosotros, esto no es propio solamente de Estados Unidos o países europeos, vemos como cada día golpea más esto del lenguaje inclusivo que intenta imponerse por todos los medios posibles, ¿no? Porque obviamente ellos entienden la importancia del lenguaje. Los activistas transgéneros afirman que pueden ellos crearse a sí mismos. Para el movimiento transgénero, el creador es el individuo autónomo, es decir, yo mismo puedo crear mi propia realidad y por eso es tan relevante el uso del lenguaje, ¿no? Y esta idea no es nueva, esta idea de desafiar lo establecido, de desafiar la verdad en el fondo, sino que la vimos tempranamente en Génesis 3, ¿cierto? Cuando Adán y Eva se rebelan contra el Creador y pensaron que ellos podrían ser como Dios. O sea, pensaron que podían ser como creadores, ¿no? Creadores en sí mismos, tal como afirma este movimiento. El movimiento, por lo tanto, repite este mismo patrón pecaminoso.
No podemos crearnos a nosotros mismos. Solamente Dios es el único creador. A modo de pregunta, ¿cuál es la gran aspiración de la revolución LGTBQ? ¿A qué ellos aspiran? Precisamente que en algunas generaciones más, ¿cierto? Vale decir, en unas décadas más, no existan estas etiquetas. ¿Cuáles etiquetas? La etiqueta de decir que alguien es hombre o de que alguien es mujer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ponen acá, ¿cierto? Su aspiración es que, llegado un momento, uno pueda cruzarse con una persona en la calle y no tengamos esta clasificación inmediata y casi inconsciente de que si estamos viendo a una mujer, es una mujer, y si que estamos viendo a un hombre, es un hombre. Ellos aspiran a que eso desaparezca, y por eso, hermanos, el fuerte movimiento hoy día se va a dar y se está dando en la educación. En la educación, porque ellos quieren precisamente a nuestros hijos, porque entienden que probablemente nosotros, que en la mayoría ya somos personas más maduras, de más años, es difícil que puedan cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender la realidad. Y es por eso que ellos atacan a los niños. Por eso vemos dibujos animados donde aparecen ciertas situaciones de homosexuales y cosas así, porque la intención es clara. Y esto no es que sea un pequeño movimiento, o sea, el movimiento, la representación proporcional, el porcentaje es menor, pero este movimiento cuenta con los aliados más poderosos: los gobiernos, la educación y los medios de comunicación. Entonces, es un tema bastante complejo y delicado del cual estamos hablando, ¿no? Esto constituye, ¿cierto?, lo que ellos pretenden, un rechazo a la cosmovisión bíblica, como podemos entender, y a la dignidad masculina y a la femenina, y a todo lo que suene a una ética sexual sana. El siguiente punto: lo que la revolución exige a la Iglesia de Jesucristo, a nosotros como creyentes. Bueno, a modo de antecedente, ¿cierto? Las naciones occidentales eran regidas por la cosmovisión bíblica que defendía la dignidad del género y de la sexualidad. Esto obviamente no implica que todos eran cristianos conversos, pero el efecto, ¿cierto?, del cristianismo había abarcado a toda la sociedad, por decirlo de algún modo, y eso es prácticamente indiscutible. Ahora, esta realidad, ¿cierto?, que ha ido cambiando, empezó a ser desplazada precisamente por el movimiento LGTBQ, con la ayuda del poder coercitivo del aparato estatal. Cuando las naciones rechazan el orden natural y de la creación que Dios puso, ¿qué va a sobrevenir? El caos y la confusión. La Iglesia nunca ha enfrentado un desafío como este, y la revolución sexual exige una redefinición total. ¿De qué? De la moralidad, de la autoridad cultural y de la identidad personal. Exige un nuevo vocabulario, como hablábamos recién, y una revisión radical del vocabulario. Más ampliamente, la revolución busca redefinir la realidad misma, un nuevo concepto, ¿cierto? Una nueva idea, una nueva verdad. Y el término, ¿no?, LGTBQ+, ¿se ha dado cuenta usted que tiene un más? Nos indica algo, y es que precisamente vendrán más desafíos, porque esto no es antojadizo, esto no ha terminado, está aún en desarrollo, como decíamos, no precisamente ascendente, sino más bien es un verdadero espiral descendente, lo que estas personas, estos movimientos poderosos, por cierto, están tratando de imponer. Los intentos son redefinir y reformular el concepto evangélico de sexualidad y género. Bueno, ¿y cuál es dicho concepto? Y esto es relevante, ¿cierto?, para nuestra realidad. El distintivo evangélico está en mantener estas convicciones en base a la autoridad de las Escrituras, y no solo por el arraigo en la tradición. O sea, cuando hablamos nosotros de conceptos como la moralidad, la sexualidad, el género, no solo nos anclamos en la tradición, en lo que se ha hecho por años, sino que nos anclamos principalmente en la verdad de la palabra del Señor, que, como hemos dicho, comienza ya por Génesis, en el diseño original de Dios. Y es obviamente nuestra convicción también como iglesia local.
aquí estamos. Queremos agradar al Señor y entendemos que para agradar al Señor no podemos ceder frente a estas presiones. Por lo menos en la realidad de Estados Unidos se habla de otras dos categorías dentro del movimiento evangélico. En particular, yo no he oído de esto acá en Chile. Dentro de las iglesias evangélicas me da la impresión que los dos movimientos que vamos a hablar ahora no son tan fuertes, lo que no quiere decir que no existan. Definitivamente, como lo hablamos en alguna clase anterior, existen iglesias liberales en Chile, que son de la corriente, son generalmente iglesias más tradicionales. Y yo me parece que hice esta salvedad la vez anterior porque yo hablé en un estudio de una iglesia luterana. Ahora, eso no significa, hermanos, que todas las iglesias luteranas sean liberales, ¿ok? Esa era una iglesia, una denominación particular luterana que era liberal. Y entiendo que hay una que está acá en Ñuñoa y probablemente deben afirmar cosas como las que vamos a hablar ahora, pero producto de la globalización, ¿no? Es muy probable que, si es que no está instalado ya, nosotros empecemos a oír este tipo de cosas dentro del vocabulario evangélico. Entonces, una cosa, para que lo entendamos bien, una cosa es la iglesia bíblica, que afirma la ortodoxia, por lo tanto afirma lo que Dios dice respecto de la sexualidad, el matrimonio, el género, y eso es indiscutible, y ahí es donde nosotros estamos como iglesia. Y estos dos fenómenos que hablan del mundo evangélico, y ofrece dos categorías. Vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, por un lado, o lo que se denomina lado A, son los que han abandonado las enseñanzas históricas sobre la sexualidad y el matrimonio, son denominaciones liberales que abandonaron la ortodoxia bíblica y que ahora predican la revolución sexual, ¿ok? O sea, son iglesias directamente liberales. Y el lado B, ellos se identifican como LGTBQ y como cristianos a la vez. Y aquí está lo que podría traer confusión, ¿no? Pero ellos reivindican la ética cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio. ¿Se da cuenta? O sea, ellos son, por ejemplo, dentro de ese movimiento, personas que afirman que son homosexuales y que son cristianos a la vez. Pero ellos respetan, digamos, lo que la Biblia dice respecto del matrimonio y respecto de la sexualidad. Y defienden, por ejemplo, ahí el caso de cuando la Biblia dice que hay personas que tienen, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿no?, que tienen el don de continencia, entonces ellos se sientan identificados allí, ¿okay? Imponiendo algo que en el texto no está, obviamente. Entonces, en lo que sigue vamos a hablar un poco de eso, del lado B principalmente, porque del lado A están los que son directamente liberales y que ya, podríamos decir, se rindieron, ¿no?, a la revolución y la han abrazado. Y bueno, son iglesias que generalmente ellos buscaban sobrevivir, pero la realidad es que en Estados Unidos y en Europa son iglesias que se están quedando literalmente vacías. Después yo me parece que hago una reflexión al respecto, a ver si más adelante la compartimos. Ahora, el lado A y el lado B en realidad parecen ser diferentes, pero ambos tienen en común algo, y es la identidad LGTBQ. Ese concepto de identidad, para lo que estamos hablando, es bien relevante, ¿no? Este lenguaje, ¿qué implica? Que los cristianos pueden mantenerse identificados con una identidad sexual, y ese es el punto quizás medular de esto, pero contraria a las escrituras. Una identidad homosexual, pero que es contraria a las escrituras, y ellos dicen que ellos efectivamente siguen siendo cristianos. Como esto resulta obvio, no estamos nosotros, lo dije antes, en ninguno de estos lados A ni lado B. Primero a los Corintios 6:11, un texto claro, ¿no? Dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Vamos a leerlo acá mejor, yo copié la versión que venía ahí en el texto, pero leámoslo de acá Dice, y esto erais algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Este no es el único texto que habla de esto,
pero hay una diferencia clara entre la antigua vida que las personas llevaban antes de venir a la fe, en el caso de los corintios, y la vida nueva que ellos debiesen demostrar. La lucha, ¿cierto?, de sentirse atraído por una persona. Aquí hago unas citas de principalmente representantes del lado B. Estas son citas, la que está aquí es una cita. Dice, la lucha de sentirse atraído por una persona del mismo sexo no es algo nuevo en la historia de la iglesia. Ese patrón de tentación se le llama hoy orientación sexual. Los voceros del lado B señalan que la orientación sexual es algo recibido, es decir, no se elige, sino que se descubre. Pero que sea algo recibido en un mundo caído, no significa que esa orientación no sea pecaminosa. Y ese punto es importante. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ok? Unos autores citados en el texto dicen la atracción hacia personas del mismo sexo y no solo el comportamiento homosexual es pecaminoso. ¿Ok? Algunas afirmaciones de representantes del lado B, dice uno de sus voceros, que por supuesto es gay. Dice, ser gay es para mí una sensibilidad, pero también otras cosas, una mayor capacidad de percepción y pasión a belleza por personas del mismo sexo. Yo pensaba en esto, el autor no lo dice, pero esto es una especie de eufemismo, hermanos. O sea, no es más que eufemismo, no es más que tratar de llamar a algo de una forma más amable, pero finalmente yo pienso que ellos mismos se dan cuenta del engaño que están tratando de vender. Entonces, ellos defienden la orientación estética. Sin embargo, las orientaciones estéticas, si quieren argumentar por ahí, ¿no?, también están corrompidas por el pecado, y al igual que las pasiones sexuales. ¿Ok? Esta supuesta orientación estética homosexual limita nuestra naturaleza pecaminosa. La redención no significa que la nueva criatura en Cristo romperá con su identidad que incluye el pecado, y la nueva creación incluirá el tesoro, honor y gloria de la cultura queer. Otra cita más dice, es posible que las minorías sexuales y de género que han experimentado vidas costosas de obediencia sean en sí mismas un llamado profético a la iglesia, escuche bien esta parte, para abandonar sus actitudes idolátricas hacia la familia nuclear, hacia el placer sexual. Si es así, afirma, somos profetas. Ahora, ¿es posible que el ser humano idolatre cualquier cosa? Claro que sí, claro que sí. Somos testigos de eso, hermano. Como muchas veces cristianos, ¿cierto?, ponen a la familia en un lugar sobre Dios. Obviamente eso también tiene consecuencias. Pero en la observación, ¿cierto?, que hace hacia la familia nuclear es con un dejo de desprecio, ¿cierto? De hecho, utiliza la palabra idolatría, un concepto peligroso. Que dicho sea de paso, el término nuclear es un concepto nuevo. Lo que nosotros como creyentes debiésemos hablar es natural o conyugal. Vemos cómo se usa el lenguaje de manera conveniente en estos representantes del lado B, tal como lo hacen los más radicales en el movimiento LGTBQ. Ocupan también el lenguaje, quieren cambiar el lenguaje, redefinir el lenguaje para su conveniencia. La pregunta que se suscita, ¿por qué es importante la familia natural? ¿Por qué es importante? Porque dice relación con el diseño original de Dios, básicamente. Y es precisamente en Génesis 1 en adelante, donde dice que Dios creó varón y hembra, ambos hechos a su imagen, creados para la relación conyugal, el matrimonio y la procreación, que es el primer mandato divino a la humanidad, el de la procreación. A la subversión, ¿cierto?, del matrimonio y la familia, ha sido uno de los resultados más devastadores de la era moderna. Digamos, subestimar el matrimonio y la familia. Y es precisamente este terreno fértil que han utilizado los activistas de la revolución sexual. El movimiento en Estados Unidos se llama Revoice, y representa un intento de construir una casa a medio camino entre la cultura LGTBQ+ y el cristianismo evangélico. Como dijimos antes, tanto el lado A como el lado B afirman la cultura LGTBQ+, y esto quiere decir que la identidad homosexual
es confirmada, o sea, para ellos está bien, incluso en el lado B, ¿cierto? Que alguien podría decir, pero son personas que están intentando conformarse a la escritura en la práctica, digamos. Sin embargo, ellos siguen manteniendo esta identidad, y como decía el texto que leíamos en Corintios, la palabra siempre nos llama a una novedad de vida. Esto erais vosotros o ustedes antes. ¿Okay? Entonces, una y otra vez la escritura nos manda, ¿cierto?, a llamar las cosas como lo que son, y como veremos también un poquito más adelante, esto tiene que ver con la definición del pecado. ¿Sí? Cuando nosotros redefinimos el pecado, necesariamente también vamos a redefinir el evangelio. Entonces, lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué se nos demanda a nosotros como creyentes? Fidelidad en medio de la tormenta. ¿Por qué no debemos unirnos a esta revolución? Yo creo que aquí muchos podríamos argumentar muchas cosas que serían como de perogrullo, como decía un profesor. Se argumenta que debemos abandonar las claras enseñanzas bíblicas que entran, para entrar, bien digo, al lado correcto de la historia. Eso argumenta, ¿cierto?, los detractores. Afirman que quienes no se cuadren con esta visión secularista terminarán desapareciendo. De manera paradójica, como lo decía yo antes, las iglesias liberales son precisamente las que se están quedando vacías. La propia cosmovisión que abrazan, y esta es una reflexión más personal, guía a las personas a desvincularse de Dios. Entonces, esos que en un principio se sentían atraídos por iglesias liberales, finalmente se está cultivando un pensamiento anti-Dios. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si finalmente Dios o lo que Él tiene que decirme no importa tanto? Por eso las iglesias liberales, ¿cierto?, se quedan vacías y han cedido frente a este paradigma, a esta presión. Una denominación tras otra se van rindiendo a la revolución, aceptando las propuestas LGTBQ+. El intento es claro: destruir todo vestigio de nuestra identidad desde la creación, la gloriosa realidad de ser hombres y mujeres creados según la imagen de Dios. ¿Sí? Eso también es un argumento teológico importante. El hombre, la mujer, en extensión, porta la imagen de Dios. ¿Sí? Y eso también es muy, muy importante de cara a lo que estamos conversando. La cosmovisión bíblica no deja espacio para esta decisión. ¿Cuál decisión? La de decir, bueno, como iglesia abrazamos o no todo esto que está pasando o nos resistimos. Bueno, si la cosmovisión es bíblica, ni siquiera podríamos como repensar el asunto, sino que entendemos a la luz de la escritura que no tenemos ese derecho, no tenemos el derecho nosotros de ponernos por sobre la palabra del Señor o directamente sacar todos esos pasajes bíblicos que son tan claros y que se anclan, amados hermanos, en un punto teológico muy importante, que es precisamente la creación. Las cuestiones teológicas respecto del género y la sexualidad no son transables. Se relacionan con la identidad del ser humano y nuestra visión del carácter de Dios. ¿Ok? ¿Qué hace la diferencia? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hace la diferencia entre una iglesia liberal que se adapta a toda esta corriente y otra que se mantiene firme? Precisamente es, no sé si usted lo está pensando, cómo ven la Biblia, qué creen de la Biblia, ¿cierto? Afirmamos que es la palabra de Dios, inspirada e inerrante. Entonces, cuando nosotros tenemos ese concepto, que no es un concepto alto de la palabra, es el concepto que nosotros debiésemos tener. Eso ya mantiene nuestras conciencias en una especie de inmunidad respecto de todo esto, porque ya no nos sentimos en el derecho, ¿cierto?, de nosotros establecernos por sobre la Escritura, porque entendemos precisamente que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y no tiene errores. Entonces, para yo afirmar, por ejemplo, mi identidad homosexual, aún siendo cristiano, me voy a encontrar con muchos pasajes que me lo impiden, ¿cierto? Como analizábamos antes, por la novedad de vida que resulta en el creyente, que no es que no peque más, pero definitivamente hay un cambio radical en su estilo de vida. Si el pecado es este que estamos viendo hoy día de la homosexualidad, pues bien, ese hombre o esa mujer va a dejar ese pecado de la homosexualidad, por decirlo así de una manera más directa. Y es aquí donde estamos nosotros como iglesia local. Nosotros creemos precisamente que la palabra del Señor es inspirada, es inerrante, suficiente, y tenemos por lo tanto que estar
preparados, ¿cierto? Entendemos que el cristianismo se basa en verdades específicas reveladas por Cristo y los apóstoles, y entregadas a nosotros, ¿dónde? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Creemos que el cristianismo se define por por la Biblia misma, ¿no? Y esa afirmación que sale en Judas 3, la fe una vez dada a los santos, ahí está. Y bueno, finalmente, solo hay dos opciones para la iglesia o para las iglesias. Eh, Aquí está también cierto, yo creo que los que abrazan el movimiento, la revolución, obviamente no calzan, al menos en lo que es una iglesia, desde el punto de vista escritural. ¿Recuerdan el domingo hablábamos de eso? La iglesia local, las iglesias locales, la iglesia de Cristo llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿de qué manera podemos ser columna y baluarte de la verdad si estamos abrazando la mentira? Es inconsistente, ¿no? Am, Está esa opción, abrazar la revolución o aferrarnos a la palabra del Señor. Desde la cosmovisión cristiana, que afirmamos que nuestra identidad fue establecida por el Creador y solo Él puede rescatarnos de nosotros mismos y de nuestro pecado, ¿cierto? A través de la mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. Difiere de lo que afirman los revolucionarios. Nosotros nos creamos a nosotros mismos, como decían el movimiento transgénero, ¿no? Nada que se oponga a lo que la Biblia enseña va a lograr el pleno desarrollo humano, porque eso también es muy de su discurso, ¿no? El desarrollo humano. Pero nada que se oponga a la Escritura va a lograr un pleno desarrollo. La plenitud que buscan los revolucionarios no la encontrarán en su cosmovisión, que sigue avanzando, ¿cierto? Y como un cáncer con metástasis que se expande por el cuerpo hasta causar la muerte, así también va a ocurrir con esto. Un concepto, y aquí está lo que yo les decía recién del pecado, un concepto equivocado del pecado afecta directamente en la valoración, bien digo, y el entendimiento del Evangelio. Si abandonamos lo que la Biblia dice sobre la moralidad sexual, confundimos al mundo y sacamos de la ecuación el elemento necesario para la salvación, desde el punto de vista nuestro, ¿no? Los hombres somos llamados a arrepentirnos, pero si nosotros le decimos a la gente, bueno, está bien, tu inclinación sexual está bien, no necesitas arrepentirte de eso, estamos en un mundo caído y todas esas frases que ellos tienen listas, ¿no? Ah, no se hace necesario el arrepentimiento, no se le está llamando pecado a algo que sí es pecado. Y ahí ya se pervierte todo, hermano. Si no entendemos lo que es pecado, por lo que la Biblia dice que es pecado, de paso estamos también subestimando el evangelio mismo. Ahora, aquí también nosotros tenemos que tener cierto tacto, por así decirlo, ¿no? El cristianismo bíblico debe decir la verdad en amor y buscar una buena convivencia con todos, pero nunca, jamás, abandonar la fe, esa fe dada una vez a los santos, porque se nos diga que estamos del lado equivocado de la historia. Los que se adaptan, ¿cierto? Los que no se adaptan, perdón, son señalados como quienes tienen el mismo nivel de discriminación que ejercían los amos contra los esclavos en tiempos de esclavitud. O sea, por ahí un poco también está la comparación que se hace con personas como nosotros, que pensamos de esta manera. Hay dos tareas para los cristianos frente a esta tormenta. ¿Cuáles son esas dos tareas? Uno, predicar la verdadera libertad del Evangelio frente a la supuesta libertad que ofrece la revolución sexual. Y dos, estar preparados para recibir a quienes abandonen dicha revolución, o por qué no, a quienes están en dicha revolución. ¿Cuál es la propuesta de la revolución sexual? La liberación. Esa es una palabra muy usada, ¿no? Pero la promesa es falsa y sus verdades, como hemos visto, están en constante evolución, en constante cambio. Debemos aferrarnos a la verdad inalterada e invariable, decía Martin Lloyd Jones, un antiguo predicador. Solo el poder del Evangelio puede traer libertad. La libertad del reino de las tinieblas al reino de la luz eterna. Muchos de los que hoy día están recibiendo, y esto está relacionado con el segundo punto, ¿no? De estar preparados para recibir a quienes abandonen la revolución o estén en medio de ella, y muchos de los que hoy reciben terapias de reasignación de sexo, ¿no? Y hormonas, se están arrepintiendo
porque no encontraron esa supuesta plenitud, esa supuesta libertad que el discurso les prometía. ¿Por qué no lo encuentran? Es claro, porque solamente Dios, quien es el creador también de estas personas, es quien les puede proporcionar la verdadera identidad, la auténtica identidad. Debemos estar, por lo tanto, nosotros como iglesias, bien digo, como creyentes, preparados para recibirlos en gracia, en amor, en tierna compasión, pero siempre afirmando la verdad. Eso es innegociable. Lucas 19:10 dice un texto para recordarnos, ¿cierto?, esta empatía necesaria, porque el propio Señor Jesucristo compartió con los pecadores. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y sabemos que el Señor compartía precisamente con los más marginados de su época, que eran precisamente las prostitutas, ¿cierto?, los publicanos, los pecadores, dice el texto bíblico. Somos una embajada en medio de un mundo perdido y moribundo. No solo, y esto también es importante, hermano, porque yo creo que todos llevamos un legalista dentro nuestro, y el legalista gusta mucho de señalar los pecados ajenos. Entonces, aquí también hay que tener cuidado. No tenemos que ser como esos predicadores del centro, ¿no? Que parece que ellos son inmaculados y santos y señalan el pecado ajeno como si ellos viviesen vidas sin pecado. Tenemos que llamar al pecado por lo que es, como decíamos antes, pero también mostrarle a los pecadores de manera práctica y en amor el camino al arrepentimiento y la salvación. ¿Sí? Esta cita yo la digo siempre porque me gusta, no sé si es de Martín Lutero o de Adrián Rogers, pero básicamente un evangelista es es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y así nosotros también debemos vernos a nosotros mismos, no sentarnos en la silla del juez, sino probablemente a lo mejor de un contexto diferente, de un pecado a lo mejor que nos gobernaba diferente, pero también de un pecado al final, ¿no? También saber guiar a estas personas al arrepentimiento y a la salvación. Y no tener esa especie de distancia que a veces se nos produce a nosotros naturalmente frente a este tipo de asuntos. Hemos recibido la palabra de Dios, sin la cual no tendríamos nada que decir sobre estos temas, ¿sí? Ahí está nuestra ancla, ¿cierto?, al afirmar todo lo que estamos diciendo. Dios ha hablado y nosotros también debemos hacerlo. Todo lo que Dios revela es para nuestro bien y para el bien de todos los que escuchen y crean. Esta es una cita final del texto literal. Esa es nuestra confianza. No tenemos ningún otro lugar al que acudir. Así termina la exposición. Quiero sumar algunas cosas muy rápidamente de Revolución Sexual del pastor Miguel y su esposa. Referente a lo mismo, esto no está en la presentación, pero solamente para... Aquí hay un análisis a mí me hizo recordar cosas que yo aprendí en la universidad, pero por ejemplo, se menciona el ADN. El ADN de una mujer o de un hombre está determinado y todas sus células obedecen a un ADN específico, ¿no? Específico que da cuenta también en su sexualidad. Y finalmente, quien se revela en contra de eso, se está rebelando también en contra de su propio ADN, que es el genotipo, ¿cierto? O sea, la información, independiente de que se reasigne la sexualidad, va a seguir siendo un hombre si nació hombre o una mujer si nació mujer. Interesante saber, por ejemplo, que hace 2 décadas las palabras sexo y género eran prácticamente sinónimas. Hoy en día se dice que el género, ¿cierto?, es una construcción social y no biológica que está determinada por lo que la persona siente. Si yo me siento hombre, soy hombre, si me siento mujer, soy mujer, independiente de sus órganos genitales. Y bueno, y aquí está lo del, no sé si usted se acuerda de biología, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Y está el XX y el XY, y eso determina si somos hombre o mujer. Y bueno, y eso es así, o es XX o es XY, no existe nada más a nivel genético, ¿no? Y obviamente, lo que también decíamos antes,
el vocabulario cambió y así también cambian las ideas, ¿no? El pensamiento popular de hoy declara que el género es determinado en el individuo no por su genética, sino por lo que la persona siente. Antes del posmodernismo, esto habría sido descabellado. Y aquí una cita de una doctora, psicóloga clínica y directora del centro LGTBQA 54. ¿Qué quiere decir ese 54? Que ya hay 54 géneros. De hecho, acá nombra, probablemente hoy día hay más, no lo alcancé a googlear. Pero, por ejemplo, Facebook posee 71 géneros diferentes para seleccionar el perfil. Da cuenta un poco de esta realidad, ¿no? Pero mira lo que dice esta doctora. Dice de la Universidad de Vermont. Define la identificación de género como lo que se siente bien para la persona. Ella expresa, en mi generación, toda la información fue dada desde la perspectiva limitada y con un lenguaje limitado impartido en la clase de salud y aquello que fue aprobado por la Junta de Educación. Así sugiere que ellos poseían una mente estrecha. Se declara que el género existe una diversa gama como un modo de afirmar que existen diferentes y múltiples expresiones de los dos géneros. Muy interesante, como les digo, lo que se menciona acá, y es la contradicción del ser humano, ¿no? ¿Se acuerdan? Hubo un caso de una mujer que se sentía hija del famoso artista Salvador Dalí. Yo me acuerdo de esto, lo vi en las noticias. Bueno, ¿qué pasó? Se le tomó muestra genética para corroborar si era hija o no de Dalí. Finalmente, comprobaron que no era hija. No era hija, la genética demostró que no. Y está bien. Ahora, ahí el ADN servía, pero a la hora de definir si tú eres hombre o mujer, ya el ADN no sirve. ¿Te das cuenta la contradicción en la cual caemos como seres humanos a conveniencia, ¿no? Producto, obviamente, hermanos, esto tiene que ver también, de nuevo, Génesis, con la caída del hombre en el pecado, ¿sí? Y ese espiral descendente que va pervirtiendo cada vez más el pensamiento y el razonamiento de muchos. Bueno, podría darle muchas otras citas, pero se nos va a hacer tarde. Pero resulta muy interesante, hermanos. También si ustedes pueden revisar este libro, por lo menos en la parte científica, tal vez complementa lo que dice el pastor Moller en muchos sentidos. Así que bueno, con esto damos finalizado esta charla de este día.